Buenas tardes, amigos. Bueno, hoy nos encontramos en la FIL, en la Feria Internacional del Libro, que se está realizando acá en Jesús María. Bueno, en esta ocasión estamos sumamente complacidos y orgullosos. Vamos a entrevistar a nuestro compañero de colegio de promoción, el doctor César Delgado Bembes, a quien todos recordamos, compartiendo esos cálidos momentos escolares en nuestro querido colegio, nuestra alma mater, el Colegio La Salle. César Delgado es un ilustre hombre de leyes y derecho, además de un prolífico y notable escritor y poeta, que cultiva al mismo tiempo las artes plásticas y que le gusta mucho la música. César ha escrito libros de enorme importancia y de actualidad, de sólidos contenidos, entre los que destacan el Parlamento que queríamos, los viajes del presidente, prerrogativas parlamentarias, olvido constitucional, vacío parlamentario en el Perú, introducción al estudio del Parlamento peruano y muchos otros títulos de enorme importancia. Vamos a aprovechar para conversar con él este importante libro y otros aspectos de su destacada carrera intelectual y profesional. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, mi querido gusto Quique. Acá estar con César Delgado Bembes, abogado constitucionalista, profesor catedrático y autor de varios libros, poemas, sobre todo en la parte del derecho. Así es. Doctor, queríamos aprovechar la oportunidad en esta feria de hablar sobre su libro de la responsabilidad política del presidente de la República, un libro actual y de mucha coyuntura política. Por ejemplo, ¿qué justifica y por qué escribir y publicar un libro sobre el presidente de la República y sobre las responsabilidades políticas a su cargo? Bueno, en principio se trata de un tema que no solamente es importante por la coyuntura, sino que desde el punto de vista académico ha tenido muy poca investigación en el Perú. El primero probablemente dentro del siglo XX fue el libro de Javier Vallerriestra, La responsabilidad constitucional del jefe de Estado. Luego, en los años 90, publica otro libro sobre materia similar, el doctor Francisco Iguren Praeli. Posteriormente han ocurrido en el Perú sucesos que a todos nos han concernido de manera dramática, como la remoción del señor Fujimori, los intentos de remoción del señor Martín Vizcarra, del señor Pedro Pablo Kuczynski y últimamente los intentos contra el señor Pedro Castillo Terrones. Entonces, se trata de un tema en el que el interés de nuestra sociedad se ha marcado por la relación que puede existir entre el perfil del presidente de la República y su idóneo desempeño en el cargo. Casos de reprobación en el uso de las facultades presidenciales es lo que lleva a preguntarnos hasta qué punto cabe que un presidente culmine su mandato y no que lo concluya prematuramente. Bueno, hablando coyunturalmente, me imagino que también habrá servido de mucha inspiración congresal la edición de este libro. Bueno, el rol que tiene el Congreso en relación con este tema es crítico, porque justamente el presidente de la República tiene la prerrogativa de la acusación constitucional y solo a través de un procedimiento parlamentario puede vacarse al presidente de la República cuando existe un supuesto de permanente incapacidad moral. Entonces, el actor principal en el control de la capacidad ética del presidente de la República es el Congreso de la República. Sobre la causa por la que habría mérito para cesar en el cargo a un jefe del Estado prematuramente y antes de la conclusión de su mandato. Bueno, en cuanto a la conclusión prematura del cargo del presidente de la República, este puede ocurrir de acuerdo a dos supuestos principales. Primero, cuando sucede
que incurre en cualquiera de los 4 supuestos que prevé el artículo 117 de la Constitución, que señala que al presidente se lo puede acusar constitucionalmente cuando él ha disuelto inconstitucionalmente el Congreso, cuando ha traicionado a la patria o cuando ha impedido el funcionamiento del Congreso o de los principales organismos electorales. Si incurre en cualquiera de esos supuestos, cabe una denuncia constitucional, procesárselo constitucionalmente y seguirle un antejuicio político o un juicio político como consecuencia del cual el presidente puede ser suspendido, destituido o inhabilitado. Primer supuesto. El siguiente supuesto es el caso de la vacancia presidencial, donde también el Congreso tiene un rol crítico porque es el Congreso el que tiene que calificar cuándo es que el presidente de la República padece de una permanente incapacidad moral, que es a lo que algunos han querido que se reduzca como incapacidad mental. El supuesto de incapacidad mental no es correcto. Se trata de una violación de principios centrales de ética pública por la que el Congreso es que puede criticarlo y puede vacarlo. Ahora, la vacancia parlamentaria del presidente de la República, de acuerdo al reglamento del Congreso, procede solo cuando se consiguen 2/3 del número legal de votos de los congresistas, que equivale a 87 votos. ¿Qué tipo de actos calificarían como razonables para destituir, no vacar, sino destituir al presidente de la República durante su mandato por incapacidad moral permanente? Bueno, eso es una referencia a los casos en los que el Congreso puede acusarlo. Y cabe que lo acuse si es que el presidente de la República ha incurrido en un acto de traición a la patria, si es que ha disuelto inconstitucionalmente el Congreso, si ha impedido que el Congreso sesione o si ha impedido el ingreso de los congresistas al cumplimiento de sus tareas. Esos son los supuestos a partir de los cuales cabe denunciar al presidente constitucionalmente. Fuera de esos supuestos no cabe. Por lo tanto, si es que el presidente tiene conductas reprobables que no coinciden con los estándares de ética pública que vigila el Congreso siempre tiene la opción de revisar la conducta presidencial, el desempeño presidencial y definir si es que va a vacarse o no el presidente de la República por una incapacidad moral permanente. En este tipo de casos, la acusación no habría que esperar el término de su mandato. No, para que la acusación proceda dentro de su mandato, tendría que haber ocurrido uno de esos 4 supuestos. Correcto. Claro. ¿Y qué tipo de límites o de parámetros debe usar el Congreso para vacar al presidente de la República por incapacidad moral permanente? Específicamente. Claro, los parámetros, es decir, el Congreso de la República tiene límites. No a cualquier cosa le puede llamar una incapacidad moral permanente. La calificación como una incapacidad moral permanente se produce únicamente cuando primero se trata de un caso excepcional, no es cualquier tipo de conducta, se utiliza excepcionalmente, se refiere a un comportamiento grave que colisiona con la ética pública según lo entiende el Congreso. Debe haber cierta proporcionalidad entre la gravedad y el tipo de sanción, y debe ser una sanción idónea, es decir, debe argumentarse a partir de la ética constitucional. No puede ser lo que a cualquier sujeto se le ocurre. De ahí que el procedimiento de vacancia sea un procedimiento altamente deliberativo. Es decir, debe argumentarse, debe sustentarse, debe justificarse la razón, y esa justificación se realiza dentro del proceso de vacancia, para lo cual al presidente se le reconoce en principio el derecho de defensa. Entonces, el principio de defensa supone que el presidente tiene que notificárselo con anticipación, tiene que saber cuáles son las razones por las cuales se pretende vacarlo y cuáles son los casos y el nexo que se supone que existe entre el mal que se le reprocha y la conducta que él ha realizado, por la cual se le imputa un caso de incapacidad moral permanente. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario. Hemos estado con el doctor César Delgado Béndez, abogado, constitucionalista y escritor. Muchísimas gracias. Muchas gracias también, Quique.